Bienvenidos a nuestra unidad curricular Economía Política. Recuerda que en la Universidad Bicentenaria todo lo que sueñas se puede convertir en realidad. Damos la más cordial bienvenida a nuestra actividad síncrona número 1. Les habla su facilitadora, doctora Bexy Bolívar de Hinojosa. Vamos a estar intercambiando ideas acerca de la socialización del plan de evaluación y algunos lineamientos relacionados con las actividades evaluativas. Como pueden observar, se presenta ante ustedes el plan de evaluación para esta unidad curricular y en este periodo 2025-4. Pueden ver allí, hay unos recuadros donde se especifican las unidades de competencia. Específicamente son tres grandes unidades que tiene este programa sinóptico y también se encuentran allí las evidencias que se van a llevar a cabo acerca de, están relacionados con dos actividades sumativas, sumativa 1 y sumativa 2, que son ambos dos cuestionarios. En cuanto al instrumento de evaluación, es un registro de observación y cada una de estas actividades tiene la ponderación del 50%. Como pueden observar, también aparecen acá en estos recuadros dos actividades síncronas, dos encuentros síncronos, y nos encontramos en este primer encuentro síncrono que está planificado para el día de hoy. Igualmente, para la próxima semana, el 19/4, a la misma hora, estaremos entonces reunidos para la segunda actividad síncrona. También pueden observar que están las fechas estipuladas para la entrega de estas evaluaciones, para la realización de los cuestionarios, y se puede entonces especificar que tiene una fecha de inicio desde el 10 de abril hasta el 1 de mayo. Ambos cuestionarios, pues con las mismas fechas. Igualmente, la recepción y de validación de notas se llevarán a cabo del 4 al 5 de mayo respectivamente. Entonces, como una unidad de competencia general que se quiere lograr en esta unidad curricular, está especificada de la siguiente manera. El participante analiza las diferentes variables económicas, así como su impacto en las empresas y la sociedad, a fin de interpretar y comprender los fenómenos económicos de manera crítica y reflexiva. Como pueden observar en la imagen, pues tenemos lo que se considera una variable económica, una herramienta pues que permite medir y analizar diferentes aspectos de la economía. Sirven a su vez para evaluar cómo cambian las cosas con el tiempo, como el desempleo o los precios de los productos. Permite también entender estas variables, una vez que se puedan pues determinar, ayuda a tomar decisiones más inteligentes, siendo entonces pues los responsables de las políticas públicas, así como también los consumidores y los empresarios. Entonces, como una unidad de competencia número 1 dentro de estas primeras, dentro de esta primera actividad síncrona que se va a evaluar en la primera evaluación, podemos entonces especificar lo siguiente. El participante explica los principios fundamentales de la economía política con el fin de aplicarlos dentro de las organizaciones. Pueden ver allí en el dibujo cómo existen muchos principios dentro de la economía que deben ser entonces conocidos por cada uno de los participantes para que pueda entonces entender cada uno de esos aspectos fundamentales dentro de la economía política. Como núcleos temáticos en esta primera unidad, tenemos entonces los sistemas económicos a nivel mundial, señalando dentro de estos tipos de sistemas el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Igualmente algunos conceptos fundamentales, tales como sujetos y actos económicos, elementos que conforman el Producto Interno Bruto, tipos de ingreso e ingresos nacional, el sector público y las cuentas nacionales. Dentro de los tipos de sistemas económicos podemos entonces partir de una definición donde se considera
El sistema económico sería entonces la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y su distribución entre sus miembros. De tal modo, pues, que tenemos entonces en una primera instancia lo que es el capitalismo, ese sistema económico basado en la propiedad privada, en los medios de producción y en la libertad de mercado. Se basa en los siguientes pilares fundamentales: serían la propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles como tierras y viviendas, y activos intangibles como acciones y bonos. Igualmente, tiene también como un pilar el interés propio, por el cual las personas persiguen su propio bien sin considerar las presiones sociopolíticas. Otro aspecto importante a considerar sería entonces el concepto, la definición de socialismo. Podemos decir que es una corriente filosófica, política, social y económica, y una ideología que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Esto por señalar algunos aspectos generales que se pueden entonces demarcar en lo que es el socialismo. Otro concepto también que se puede, pues, especificar acá sería el comunismo. El comunismo es un sistema social sin clases, con una forma de propiedad pública de los medios de producción y con la plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad. Ahora vamos a ver entonces lo que serían los sujetos y actos económicos, señalando a los sujetos económicos como las personas y agrupaciones de personas que desarrollan una actividad económica, donde las unidades económicas de producción, denominadas comúnmente empresas, tienen como finalidad la producción y o distribución de bienes y servicios. Los actos económicos serían entonces aquellos actos conscientes del hombre para satisfacer sus necesidades. Cuando los actos económicos se realizan de forma organizada y sistemática, se habla entonces de actividad económica, que es la suma de diferentes actos económicos. Se puede señalar también algunos elementos que conforman el Producto Interno Bruto. Dentro de su definición, se conoce como Producto Interno Bruto a la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía, elaborados dentro del territorio nacional, tanto por empresas nacionales como extranjeras, y que se registran en un periodo determinado, generalmente un año. Se señala entonces que dentro de este Producto Interno Bruto se cuenta entonces con los servicios, el periodo de tiempo, comportamiento económico, se puede entonces hacer comparaciones, mediciones, se puede saber acerca del valor y un poco también conocer aquellos bienes finales. Señalamos también entonces lo que es el tipo de ingresos e ingresos nacional, que incluye el ingreso nacional. Los elementos que aportan al ingreso nacional son los sueldos y salarios que reciben los trabajadores, los beneficios que reciben los dueños de las empresas y del capital, y los retornos que reciben los dueños de las tierras. Señalamos el sector público y las cuentas nacionales, donde las cuentas nacionales considera básicamente como subsidio las donaciones o transferencias que reciben las empresas públicas o privadas por parte de las administraciones públicas sin contraprestación alguna. Las cuentas nacionales tienen como objetivo principal presentar de manera resumida y coherente los flujos de producción, consumo y acumulación que se dan en un país. Todo ello durante un determinado periodo de tiempo. Señalamos también lo que son las cuentas nacionales, tales como la cuenta capital, los balances, cuenta corriente, la cuenta financiera. Ahora, dentro de la unidad de competencia número 2, se señala lo siguiente: el participante analiza el papel del Estado en la economía a fin de adecuarlo a las empresas.
En Venezuela, el Estado participa en la economía para promover el desarrollo, generar empleo, redistribuir la riqueza y también busca proteger el ambiente y la soberanía económica del país. Dentro de estos núcleos temáticos podemos hablar entonces acerca de las políticas económicas del Estado, como los principios de política monetaria, política fiscal y política social, viene y su clasificación, así como su estructura, crecimiento y causa del gasto público y los principios de imposición y equidad. Dentro de los principios de política monetaria, señalamos que en Venezuela esta política monetaria es el conjunto de acciones emprendidas por el Banco Central con el propósito de regular la circulación monetaria y a través de ella incidir sobre el costo del dinero y la disponibilidad de crédito para todos los sectores de la economía. Nos preguntamos qué es la política fiscal. Podemos entonces responder que la política fiscal es una disciplina de la política económica que se encarga de gestionar todos los recursos del Estado. Está en manos del gobierno del país, que es quien controla los niveles de gasto e ingresos para influir en la economía. Esto lo hace mediante los impuestos y el gasto. Señalando algunos aspectos importantes de esta política fiscal, se tienen los siguientes. La política fiscal es una herramienta clave del gobierno, usada para gestionar los ingresos y gastos del Estado, impactando directamente en la economía. Ella tiene un rol importante, el cual es estabilizar la economía y fomentar el crecimiento, invirtiendo en áreas como investigación, educación e infraestructura. La política fiscal intenta que la riqueza se reparta de manera más equitativa. Ella no trabaja sola. La política fiscal se une con la política monetaria para mantener así la economía equilibrada como un dúo dinámico. Se hacen llamar la política económica. A través de la política fiscal podemos ver cómo entonces los gobiernos influyen en esta economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. A través de ella, el gobierno influye en la producción y el empleo, dado un nivel de precios. Su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica, a fin de protegerla de cara a los cambios que son propios de los ciclos económicos. Como objetivos de la política fiscal, ella persigue lo siguiente. Es un punto importante, es el que debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Se trata de una gran responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan considerablemente a la vida cotidiana, al empleo y a los precios. La política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar. Hablando un poco acerca de los bienes y su clasificación, nos preguntamos cuál es la clasificación de bienes en la economía y podemos decir que existe una diversidad dentro de esta clasificación de bienes donde los bienes se clasifican en categorías como muebles, inmuebles, fungibles y no fungibles, reflejando su naturaleza física, legal y económica. Podemos señalar que los bienes nos ayudan a satisfacer muchas de nuestras necesidades y que dentro de estos tipos de bienes podemos entonces observar que según su materialidad, sería entonces bienes y servicios que según su naturaleza pueden ser de consumo y de capital. Según su abundancia pueden ser libres y económicos. Según su grado de elaboración, intermedios y finales. Y según su propiedad, pueden ser entonces privados y públicos. Cuando hablamos entonces del gasto público en Venezuela,
podemos decir que es el dinero del uso que le da al mismo el Estado y que este gasto público es toda erogación que realiza el Estado para efectuar sus fines y sostener su estructura. Los recursos que emplea provienen de las contribuciones que dan los ciudadanos a través de los impuestos. Dentro de estos tributos se identifican tres grandes grupos de ingresos públicos, tales como los impuestos, tasas y contribuciones. Podemos entonces decir que la Contraloría General de la República sería entonces el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Hablando un poco acerca de los principios, tenemos lo siguiente: principio de imposición. Este principio señala que todo impuesto debe tener fijeza en sus principales elementos o características para así evitar actos arbitrarios por parte de la administración pública. Si nos preguntamos qué son los principios de imposición, podemos entonces señalar que son el conjunto de criterios de acuerdo a los cuales el gobierno podría decidir sobre una combinación apropiada de los diversos tipos de impuestos y las medidas en las que los diversos impuestos cumplen estos principios. También podemos decir que los principios de imposición son los postulados que orientan la creación de impuestos para alcanzar objetivos políticos o técnicos, que estos principios deben cumplirse para que los impuestos funcionen adecuadamente y cumplan sus objetivos. Y si hablamos del principio de equidad, el principio de equidad en la economía política busca que los procesos económicos distribuyan de manera justa los recursos, las oportunidades y los resultados entre los miembros de una sociedad. Esto implica que nadie sea favorecido o desfavorecido de manera indebida. Dentro de estos objetivos de la equidad, entonces tenemos que garantizan que todos tengan acceso a los bienes y servicios básicos, reducen la desigualdad de ingresos y aseguran que todos tengan las mismas oportunidades de éxito y beneficios. Finalmente, quiero dejarles una reflexión que es de Adam Smith y dice de la siguiente manera: los salarios, el beneficio y la renta son las tres fuentes originales de todo ingreso, como de todo valor de cambio. A todos, gracias por su atención. Le deseo éxito en el desarrollo de cada una de las actividades evaluativas que han sido programadas especialmente en esta unidad curricular. Estaré atenta ante cualquier duda que puedan presentar.